Viernes 1 de mayo del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en este día que conmemoramos el Día del Trabajador. Aquí iniciamos. Autoridades reportaron una desaceleración de contagios en el Ecuador al iniciar el quinto mes del año. El viceministro de Salud destacó que acatar las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos de manera correcta y el uso de mascarillas son muy importantes para mantener estas cifras a la baja. 1.913 pacientes recuperados, 1.886 altas hospitalarias y 29.226 casos descartados son las cifras positivas registradas en Ecuador por la emergencia del COVID-19. Desde el Ministerio de Salud destacan que el aumento diario de contagios a escala nacional ha descendido. Se va viendo una disminución en el número de casos que están apareciendo en estos últimos días, sin que esto signifique que la cosa ha pasado, pero por lo menos la velocidad de transmisión se ha reducido gracias a las medidas que hemos tomado. También se registran 26.336 casos confirmados, 1.063 fallecidos y 1.606 fallecidos por probable COVID. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el COE Nacional está revisando los trabajos técnicos de cada mesa relacionados con las disposiciones para el inicio de la nueva etapa desde la próxima semana. La próxima semana, junto con el comercio a domicilio, también se incluyen los arreglos y asistencia técnica. Para estas modalidades de trabajo, Romo aseveró que se están haciendo los ajustes y cambios necesarios en los protocolos de funcionamiento, producción y distribución de los productos. A su vez, informó que es el COE cantonal el ente encargado de disponer la aplicación del color de semaforización para su territorio. La ministra de Gobierno informó que tan solo 5 municipios han notificado de su decisión sobre el color que optarán sus cantones en la etapa de distanciamiento social y que en varios cabildos es la primera reunión que se registra del COE cantonal en toda la emergencia sanitaria. Nos llama la atención mirar que en algunos municipios no se ha instalado antes el COE cantonal durante esta emergencia, sino que se ha tratado de una coordinación casi individual con la alcaldía. Finalizó diciendo que para el inicio de la siguiente etapa, uno de los sectores de prioridad para el COE nacional es el laboral, tanto informal como formal, y que desde el gobierno central se ha diseñado un plan para apoyar a las empresas e industrias para evitar una afectación al empleo. Informó Mauricio Sánchez. Atención, el COE Metropolitano de Quito resolvió informar al COE Nacional que en la capital se aplicará las normas correspondientes al semáforo color rojo hasta el 31 de mayo. El alcalde Jorge Yunda señaló que lamentablemente las medidas de aislamiento no se han cumplido con rigurosidad, debido al mal uso del salvoconducto y el alto grado de incumplimiento ciudadano. En otro tema, el burgomaestre de Quito confirmó que llegaron 50.000 pruebas más para la detección de coronavirus. Y la Federación Médica Ecuatoriana advierte que las cifras de fallecidos en Ecuador por COVID-19 no son precisas, pues las mismas publicaciones de las entidades encargadas del registro de datos se contradicen. Por su parte, el gobierno tiene una postura clara sobre el manejo de las estadísticas. Estadísticas confusas en momentos en que es clave una información clara y concisa de las cifras en torno a los fallecidos en Ecuador a consecuencia del COVID-19. En un ejercicio simple de comparación de resultados del día 30 de abril, el COE Nacional publica que existen 900 personas fallecidas a escala nacional y 1.453 muertes por posible coronavirus, mientras que el Ministerio de Salud, el mismo día en su informe detalla que son los mismos fallecidos, es decir, 900, y mismas muertes por posible contagio, pero que solo corresponden al personal de salud. Para despejar las dudas consultamos a la Federación Médica Ecuatoriana cuáles son las bajas en el sector. Sus representantes aseguran que los datos no coinciden con la cartera de salud. Nosotros tenemos los datos absolutamente claros y estos emanados por el Colegio de Médicos de Guayas, que es parte de la Federación Médica Ecuatoriana, con un total de 92 médicos y 7 enfermeras que también han fallecido. El presidente de la Federación, Santiago Carrasco, advierte que no es la primera vez que las cifras publicadas se contradicen. A escala nacional son 2.469 médicos contagiados, el 70% corresponde a la provincia del Guayas.
Pero ¿cuál es la postura del gobierno sobre las cifras de fallecidos en Ecuador por COVID-19? No es que las cifras no cuadran, es que las cifras nos están dando información distinta. Las cifras del Ministerio de Salud, las que aquí le trasladamos desde el COE, son las cifras de cuántas personas se han hecho la prueba, de cuántas personas han dado positivo y de ese grupo de personas, cuántas personas han fallecido. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que están entregando la mayor cantidad de fuentes de información para tener un panorama más completo. De ninguna manera esto tiene que verse ni como una inconsistencia, ni como una intención de no decir. Y lamentamos que no haya una concordancia, que hayan estas asimetrías de cifras, que hayan estas incongruencias de cifras. Y lo que sí pedimos, vuelvo a repetir, absoluto respeto, es que de hecho estas cifras se aclaren. Informó Priscila Cadena. Según expertos, Ecuador podría enfrentar una segunda ola de contagios de coronavirus y Guayaquil ya se prepara para ello. Además, se alerta de la inmunidad de rebaño, lo que sería insostenible con un sistema sanitario débil. El Ecuador ingresó a la curva epidemiológica de los casos de coronavirus el pasado 29 de febrero, cuando se confirmó el primer caso a escala nacional. Pacientes que todos los días van en aumento. Sin embargo, el gobierno asegura que dicha curva epidemiológica se va aplanando, pero autoridades esperan todo lo contrario. Tengo que prepararme como alcaldesa de esta ciudad para una segunda ola, aún con las medidas de restricciones, porque la gente sigue saliendo a las calles para sobrevivir. Pero no solo sería Guayaquil, pues en el resto de provincias se podría presentar un escenario muy similar a lo ocurrido en el puerto principal. La segunda ola se temen en todo el planeta, no es solo en el Ecuador. Esta epidemióloga asegura que con el alza de ciertas restricciones el riesgo es aún más agudo. ¿Pero qué significa una segunda ola de contagios? La doctora Beatriz León nos explica. Entonces, esa primera ola que devastó el sistema de salud de casi todo el planeta, se logra contener al ponernos adentro de casa, porque ya no hay tantas personas enfermas al mismo tiempo. Si es que se vuelve a abrir las puertas sin ningún control y mucha gente sale, ahora va a ser peor porque hay más gente que han estado expuesta al virus. Entonces va a ser mucho más rápida y mucha más grande la cantidad de gente que se contagia. León asegura que en tanto no haya una cura contra el COVID-19, el único objetivo será mantener plana la tasa de contagios y alerta de que apostar por la inmunidad de rebaño o colectiva conllevaría una multiplicación de las muertes. La inmunidad de rebaño va a demorarse, tiene que demorarse. Si no se demora, es a costa de la muerte. O sea, si es que en 3 meses ya hay inmunidad de rebaño, yo le garantizo que 5% de esas personas que se infectaron se murieron. Pues la inmunidad de rebaño se desarrolla cuando el virus circula libremente y el mayor porcentaje de la población infectada crea ya inmunidad. Pero León menciona que con un sistema hospitalario débil como el ecuatoriano es imposible aplicar la inmunidad colectiva, porque las cifras de contagiados y de fallecidos se dispararían ante la falta de hospitales, de medicinas e insumos médicos. La única manera de prevenir una segunda ola de contagios es evitar en lo posible salir de casa. Informó Marilyn Jaramillo. Hay sentimientos encontrados en las 4 hijas de Teófilo Velasco, quien luego de haber sido declarado muerto en el Hospital Guasmo Sur, apareció en la antigua maternidad de Guayaquil. El Comité de los Derechos Humanos cuestiona el manejo de la información de los cuerpos. Lo sedaron, estuvo sedado como una semana, estuvo en estado crítico. Había estallado la pandemia entre los días 20 y 21 de marzo. Luego de visitar a su padre, quien presentaba una evolución significativa. Pero el 23 les cambiaron las historias en el Hospital Guasmo Sur. Y ellos también nos confunden porque ellos hasta lo último nos decían que mi papá estaba dado de alta. Pero mi papá nunca firmó nada, porque mi papá era una persona que no sabía ni firmar ni nada. Fuimos a emisión y lo dijeron, dijeron otro lado que él estaba muerto. Ahí lo vieron en el papel Inés. Entonces empezó a crecer la angustia entre las hijas de Teófilo Velasco, 68 años de edad. Laura tuvo que acudir hasta los frigoríficos para empezar a buscar uno por uno. Estaba por en él. ¿Usted abrió la funda? ¿Qué hizo? No, mi padre estaba así, estaba nítido. ¿Por qué? Porque papá tenía todo características de mi papá, el cuerpo, el cabello, sus lunares, todo.
todo. Como he dicho, uno tiene doble personalidad, doble persona. Metí los nombres y de una vez salió ahí que él estaba sepultado en el Parque de la Paz de Pascual. Pero la publicación de una foto en la que su padre aparecía con un médico empezó a viralizarse. Y entonces, incrédulas. Y lloramos cuando mi papá me vio, me dice mamita, y ahí se puso a llorar y yo también me puse a llorar, nos abrazamos, porque o sea, tanto tiempo él preocupado, siempre nos pedía, preguntaba por nosotras. ¿Sabías que había sido declarado muerto? ¿Qué piensas de eso? Ya después yo no supe nada más que cogieron el carro y me mandaron. ¿Tú no firmaste el acta? No firmé el acta, nada. No descartamos que sí vamos a denunciar porque esto fue una negligencia médica. El equipo de trabajo que se armó para lidiar con el manejo de fallecidos en la ciudad llegó unos días después de que estos acontecimientos ocurrieron. Son errores que se dieron en algunos hospitales, pero que se están corrigiendo, ¿no? 100 denuncias de personas que estuvieron padeciendo con sus parientes ahí. Luego ahora estamos teniendo, a propósito del extravío de cuerpos, una veintena de casos. Ellas han tenido la bendición que hoy anhelarían muchos, pues la muerte de su padre solo fue un mal sueño que las despertó en la antigua maternidad. Informó Jorge Escobar. Recorremos el país. En Machala, un ciudadano de 70 años de edad murió en la vía pública por un paro cardiorrespiratorio. Así lo informaron las autoridades. El cuerpo de un ciudadano de aproximadamente 70 años apareció sin vida en las calles Páez y Novena Norte en la ciudad de Machala la mañana de este viernes 1 de mayo. A pocos metros de allí se hallaban familiares quienes lloraban la pérdida de su ser querido y comentaron qué fue lo que sucedió. Él iba a trabajar a la Centinela, ahí él es bodeguero y ahí se cayó del triciclo. De ahí sí no se sabe mismo cómo fue. Como Jorge Enrique Murillo Torres, fue identificada la víctima, quien se desempeñaba como bodeguero en una cooperativa de transporte interprovincial. La muerte lo sorprendió cuando se dirigía hacia el lugar de trabajo. Personal de criminalística realizó el protocolo de embalaje y comunicaron la causa de la muerte. El certificado de salud de función emitido por el médico del Ministerio de Salud Pública indica como causa paro cardiorrespiratorio, asimismo con los antecedentes que han indicado los familiares, la persona sufría de hipertensión arterial. Con ello quedó descartado que el occiso haya muerto por coronavirus. Sin embargo, el protocolo de recogimiento de los cuerpos es el mismo según lo indica el capitán José Luis Salinas, encargado de la unidad de criminalística. Efectivamente, no existe una prueba que indique lo indicado si es COVID, sin embargo a todos los cadáveres con las medidas de bioseguridad y en aplicación al protocolo de manipulación de cadáveres con antecedentes o presunción de COVID-19, en este caso extrahospitalario. Según los familiares, el fallecido en ningún momento presentó la sintomatología que lo identifique con la enfermedad del COVID-19. No, él solamente era hipertenso, nada más. No tenía tos, no tenía gripe, no tenía nada. Luego de realizar la desinfección y el proceso del levantamiento, el cuerpo fue trasladado hasta el cementerio general. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Más de 2.000 sancionados por infringir la prohibición de circulación vehicular y 7.000 multados por salir durante el toque de queda dejan los operativos ejecutados hasta el momento en todo el distrito metropolitano de Quito. A la par del incremento en las cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus, crece el número de ciudadanos que infringen las normas implementadas por las autoridades en el marco del estado de emergencia sanitaria. En puntos de control fijos como los dos implementados sobre la autopista General Rumiñahui, hasta el momento se registran más de 200 infracciones por incumplir con la restricción vehicular de acuerdo al número de placas. Tenemos sancionados aquí en el distrito de Policía de Los Chillos a 297 vehículos sancionados. Se ha realizado el parte correspondiente por
por la situación del último dígito de la placa. En esta zona lo mismo ocurre con el número de personas que irrespetan el toque de queda. Personas sancionadas por el toque de queda, 340 personas sancionadas. Cifras que se repiten en cada punto de control, mismas que sumadas en todo el distrito metropolitano de Quito, dejan preocupantes resultados. Total de infracciones de tránsito en los checkpoints tenemos 2.600 infracciones aproximadamente. En cuanto a infractores del toque de queda, se superan ya los 7.000. Por toque de queda, por incumplimiento, tenemos 7.910 por primera vez. Por segunda vez, 530. Y por tercera vez, 8. Según las autoridades, si bien la carga vehicular se ha reducido tras la implementación del nuevo salvoconducto, aún se evidencia gran cantidad de personas que cuentan con este documento. Lastimosamente se pudo constatar que el día lunes y martes y hasta el día de ayer hubo mucha carga vehicular, por cuanto había muchas personas que tenían salvoconducto, es decir, aparentemente se valieron de alguna situación para sacar salvoconductos. En Quito informó Adriana Rojas. Además, la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano analiza el monto del subsidio que se entregará para que el transporte público funcione en la capital, con la reducción del 70% de su capacidad por unidad. Esto una vez que el semáforo cambie a amarillo. Las autoridades aseguraron que no subirá el precio del pasaje. La decisión del Consejo Metropolitano es clara. Actualmente será necesario buscar los recursos económicos para evitar que el sistema de transporte público incremente el valor del pasaje, pese a que la capacidad de cada unidad podrá, en el mejor de los escenarios, ser únicamente del 30%. Definitivamente, con una menor ocupación del transporte público, cada uno de los pasajes costaría muchísimo más. Este momento de crisis y de pandemia a nivel país, a nivel de Quito, hace que sea imposible que nosotros hagamos un aumento de pasaje del transporte público que afecte la economía de los quiteños. A este análisis se suma la preocupación de las autoridades por el número de pasajeros que deberán usar cada unidad, pues el 30% equivaldría a 27 personas. Sin embargo, para cumplir el distanciamiento social, solo deberían viajar en cada bus 12 usuarios. El transporte público definitivamente no va a ser la solución el día de mañana. No podemos usar el transporte público mientras no sea seguro. Por lo cual, la propuesta es incrementar bicicletas públicas y rutas para que el grupo de trabajadores que deberán incorporarse a sus actividades en campo cuando cambie el semáforo amarillo, utilice este medio de transporte y no los buses. En el POA del año pasado se tuvo previsto 2 millones que tiene ahorita la EMOP para la implementación de las ciclorrutas. Además, esperan que para la fecha en el que el primer grupo de unidades retome su servicio, el sistema de recaudo electrónico esté implementado. Se pagará por kilómetro recorrido los señores transportistas, serie de sistemas de control para que efectivamente no existe una saturación al transporte público. Se espera que en los próximos días el Consejo Metropolitano emita un informe final que será entregado al alcalde de Quito, quien dispondrá el valor del subsidio, informó Sofía Vintimilla. Momento de una pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante en Ecuador, el Día del Trabajador se conmemoró con un cacerolazo virtual, mientras que en el mundo se dieron varias manifestaciones. Los detalles. En las redes sociales, el Frente Unitario de Trabajadores conmemoró un aniversario más del Día Internacional del Trabajador. Los sindicalistas anunciaron que se mantendrán vigilantes de la Asamblea Nacional sobre el tratamiento de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. De esta forma, sui generis, el Frente Unitario de Trabajadores FUT se hizo presente por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Un aniversario más de la muerte de Chicago, de los compañeros fallecidos en Chicago, luchando por las 8 horas de trabajo. El coronavirus desplazó las marchas en las principales ciudades del país. En contraposición, los sindicalistas se apoderaron de las redes sociales para iniciar con un reconocimiento a los trabajadores que han perdido la vida por enfrentar la pandemia. Las banderas rojas que están dentro de este país tienen que ser con un crestón así negro
donde sea el homenaje a nuestros caídos por la defensa de la vida. Ahora nos toca ya convivir con este coronavirus, compañeros. Hemos convivido con el SIDA, hemos convivido con dengues, con epidemias, con sarampiones. Estamos conmemorando un 1 de mayo totalmente confinados, pero no callados. Trabajadores que se mantienen vigilantes de la Asamblea Nacional, donde se tramitan los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para enfrentar los defectos en la economía del país del COVID-19. Medicinas, la salud, el trabajo, la comida y la educación debe ser lo prioritario en este momento. El cacerolazo en este día marcó la tónica de los trabajadores, que no pudieron hacerse sentir en las calles, informó Héctor Romero. Este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. En varios lugares del mundo se registraron marchas y disturbios pese al confinamiento. Desempleados y atrapados en el hambre y miedo, millones de personas en el mundo conmemoraron este 1 de mayo, muy conocido como el Día Internacional del Trabajo, con protestas en pleno estado de emergencia. No ha sido ni capaz de proteger al pueblo y se ha preocupado solamente de la élite y de proteger a las personas que tienen dinero y no a la gente pobre. Por eso siento que los trabajadores somos los más perjudicados con esta pandemia. Miguel es parte de los 300.000 chilenos que han perdido sus empleos en plena pandemia de coronavirus. Marchó junto a cientos de personas exigiendo sus derechos, pero ni bien empezó la manifestación, varios fueron arrestados por violar las regulaciones de distanciamiento social. Pero no fue la única manifestación. En Portugal, el principal sindicato laboral también protestó por las mismas causas, la falta de empleo que ha afectado a miles de ciudadanos. Esta concentración tuvo una particularidad. Los manifestantes respetaron todas las indicaciones de permanecer separados por varios metros. Es importante estar aquí este 1 de mayo en nombre de todos los trabajadores que no pueden estar. El país y el mundo están en un momento tan crítico. Estos enfrentamientos son de Líbano. Decenas de manifestantes denunciaron la gestión de la crisis económica y financiera por parte del gobierno y el Banco Central, que colapsó la moneda local devastando todos sus ahorros. Hoy es el Día del Trabajo y estamos en la calle para decirle al Estado la suficiente injusticia hacia los trabajadores y el pueblo libanés. Hoy el gobierno ni siquiera está dando el mínimo al pueblo libanés. Pero las imágenes que más han causado temor en este 1 de mayo son de Estados Unidos. Momentos de terror vivieron en el legislativo de Michigan, cuando un grupo de hombres con grandes armas irrumpieron mientras discutían allí prolongar la declaración de la emergencia por la pandemia. La policía del país informó que es legal que las personas porten armas siempre que éstas sean visibles. Sin embargo, la Cámara de Michigan decidió no extender por 28 días más el estado de emergencia, tal y como lo había anunciado la gobernadora. Esta realidad es parte de la crisis que están viviendo millones de personas en el mundo. Todas ellas han perdido sus empleos a causa del coronavirus. Hoy celebran el Día del Trabajo en medio del desempleo mundial y esperan despertar de una pesadilla que los ha puesto en una condición muy crítica, informó Ismenia Solórzano. El 1 de mayo de 1886 en Chicago se produjo una revuelta laboral que otorga hasta el día de hoy derechos a los trabajadores. Este año conmemoramos la fecha de una forma distinta, muchos realizando teletrabajo desde sus hogares, otros arriesgando su vida en hospitales en primera línea. Este 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Hoy en día los trabajadores acceden a derechos y beneficios que antes eran impensados, y aunque actualmente la emergencia sanitaria obligó a cambiar la dinámica laboral, es necesario conocer a los gestores de los derechos por los trabajadores. El 1 de mayo de 1886 en Chicago, un grupo de obreros marcó un antes y un después en la historia, convocando a una huelga local que inició el primer día del mes de mayo y continuó hasta el 4 del mismo mes. Los obreros exigían que se establezcan derechos laborales y se reduzcan las horas de trabajo que eran en ese entonces de 12 hasta 18 horas. Es así que la huelga inició como una paralización local
y se extendió al resto del país con casi 1 millón de empleados y al menos 5.000 protestas en todo Estados Unidos. Los manifestantes salieron a las calles en rechazo a la explotación laboral. Frente a estas huelgas, las fuerzas del orden reprimieron fuertemente a los grupos con disparos que dejaron cientos de muertos y heridos. Ese día emblemático se lo conoce como la revuelta o masacre de Haymarket. De este hecho surgieron los mártires de Chicago. Fueron 31 personas condenadas por liderar las protestas de la revolución laboral. 8 de ellos fueron condenados a cadena perpetua, 5 murieron en la horca y el resto fueron relegados a 15 años de trabajos forzados. Un año más tarde, el gobernador de Illinois reconoció que durante el juicio de los acusados no se respetó ninguno de sus derechos de absolución a los que aún estaban detenidos. Hoy en día, en el año 2020, volvemos a recordar este hecho histórico y conmemoramos desde el cristal de una pandemia que golpea a todo el mundo y adaptarnos a un nuevo orden. Muchos realizando teletrabajo desde sus hogares, otros tantos arriesgando su vida desde la primera línea en hospitales y unos cuantos relatando los hechos para que la información llegue a sus hogares. Con realización de Catherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Un feliz día en medio de esta pandemia a todos quienes se están exponiendo, sobre todo a la policía, Fuerzas Armadas, médicos. Un abrazo grande para todos. Ante la necesidad, varios comerciantes informales se dedican a la fumigación de vehículos en las calles de Quito en medio de la emergencia sanitaria. Aseguran que por la falta de recursos económicos buscan alternativas para subsistir. Están en las principales avenidas de Quito. Son vendedores ambulantes que han encontrado una nueva manera de subsistir en medio de la emergencia sanitaria y la situación económica del país, siendo fumigadores de vehículos, como es el caso de Ana Gómez. ¿Usted antes qué hacía? Vendía cargadores, todo tipo de accesorios para teléfonos. ¿Ahora ha buscado esta nueva alternativa de trabajo? Sí. ¿Por qué? La necesidad. La necesidad y hay que pagar el arriendo, la comida. Puestos un traje de bioseguridad y con sus aparatos manuales, inicia su jornada en el sector de la Villaflor al sur de Quito. Ofrecen a los conductores del servicio en los semáforos, trabajan en grupos para llamar la atención. Se cobra $1 por limpiar todo el carro, parte externa e interna. Los fumigadores aseguran que el líquido que utilizan para la desinfección es recomendado por expertos y no es perjudicial para la salud. Sí, es amoníaco cuaternario, no perjudica la salud. Igual el interior del carro no hace nada, solo para el virus. El mismo servicio se ofrece en el centro de la ciudad. En este sector encontramos a Sandro Moreira, quien todos los días busca la manera de conseguir ingresos para su familia y también poder recuperar la inversión que realizó para comprar los materiales que utiliza. 50 centavitos para sacar para líquido y para vivir. Solo no me gano tanto, pero ahí paso. La cosa es no dejarse llevar por el mal tiempo. Los conductores aseguran que aceptan el servicio como una medida preventiva y para ayudar a los comerciantes en medio de la emergencia sanitaria. Dada la circunstancia actual, me parece que es una manera de poder apoyar a la gente que no tiene un ingreso mensual y sobre todo que depende del subempleo. La Agencia Metropolitana de Control regula estas actividades y realiza controles en varios sectores, pues advierte que ciertas personas incumplen con las normas de seguridad. Informó Priscila Cadena. El Fondo Monetario Internacional FMI aprobó un desembolso de $643 millones para Ecuador para atender las necesidades relacionadas con la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Este crédito tendrá un interés del 10,05%. Desde el Ministerio de Finanzas se ha confirmado otro desembolso por $500 millones del Banco Mundial. Y continúa el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Los legisladores mantienen sus críticas a las contribuciones y los mecanismos laborales que se plantean en el proyecto económico urgente. 60 asambleístas han intervenido hasta el momento en el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario, que se ha desarrollado en 2 días, durante los cuales se han expuesto propuestas y reparos al proyecto, pero también han salido a relucir las rencillas políticas. Algunos ya ni merecen llamarse fachos o recaderos del Fondo Monetario Internacional. Son simplemente buitres que están al acecho de la desgracia de un país
que se desangran. No caigamos en la demagogia que han caído algunos colegas, que los escuché con pena ayer en la tarde y en la noche. Que se haga esto, que se bajen los arriendos, que se baje lo de acá. No es un momento adecuado para peleas, ni para ataques, ni para posturas políticas. Como le he dicho anteriormente, la gente está cansada de esto, a la gente no le interesa en absoluto los discursos politiqueros. La tensión fue evidente a lo largo del debate. Entre los dimes y diretes quedó claro que las contribuciones solidarias que se hacen referencia en los artículos 3, 4 y 5 deberán ser analizados en la comisión más a profundidad porque no terminan de convencer. Y no puede ser que la medicina para el pueblo sean más tributos. Es un absurdo clavarle más impuestos a las empresas cuando lo que requerimos es aliviarlas para que no voten gente. Entre las incorporaciones al proyecto, resalta la eliminación de las pensiones vitalicias. Algunos asambleístas dieron ideas de a dónde podrían ir estos recursos. Que de una vez por todas a este fondo vaya el rubro que se paga por las pensiones vitalicias. También se hizo un exhorto a la reducción de los intereses de créditos bancarios y se tomó especial atención a la situación laboral, haciendo énfasis al conmemorar el Día de los Trabajadores, pues es 1 de mayo. Se debe preservar el empleo y también garantizar condiciones de acceso al crédito para generar más plazas de empleo y para que no se pierdan en este momento plazas de empleo. De acuerdo a las necesidades de cada provincia, sus representantes en el legislativo hicieron sus peticiones para que la Comisión de Desarrollo tome en cuenta durante la próxima semana, que prevé tener listo el informe para segundo y definitivo debate. Este sábado continuará la sesión. 40 asambleístas más han solicitado intervenir. Informó Carolina Basante. La nueva modalidad de teletrabajo se perfila como una de las opciones laborales que se mantendrá en el Ecuador ante la crisis económica por la pandemia. A continuación les contamos cómo se desarrolla. El teletrabajo llegó para quedarse. Así nos cuenta el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Esta nueva modalidad laboral, aunque actualmente está siendo muy utilizada, tiene vigencia en Ecuador desde el 2016. El teletrabajo es una modalidad que se ha venido aplicando ya desde hace algunos años en el Ecuador. Sin embargo, ha tomado una vigencia real y actual en este momento por el tema relacionado con la pandemia. Sin duda es un mecanismo que permite el establecer las actividades de una manera regular a través de que los colaboradores puedan permanecer en sus domicilios. Según el Ministerio del Trabajo, en Ecuador hasta febrero del 2020 se registraban cerca de 14.000 personas en esta actividad. Luego de la emergencia sanitaria y en los últimos 2 meses, las cifras superan las 370.000 personas que trabajan desde sus hogares. Sin duda hay ciertas actividades que son perfectas para este tipo de situaciones, pero lo más importante es que haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que pueda llegar esta modalidad. Frente a este desafío, son muchas las empresas que se suman a esta modalidad incorporando herramientas digitales que les permitan continuar en el mercado. Datos arrojados de una empresa consultora reveló que el 91% de 129 empresas incorporaron nuevos mecanismos digitales. Hay profesiones como los servicios legales, los servicios contables, los servicios financieros, planificación, comunicación, que sin duda pueden ser parte de esta modalidad. En la actualidad se desarrollan modalidades que puedan combinar el trabajo presencial con el trabajo virtual, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad. Industrias manufactureras necesitan de la presencia de los colaboradores de la empresa ahí mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la Federación de Industria? Estamos promoviendo protocolos de bioseguridad que permitan a los colaboradores llegar a sus lugares de trabajo y ejecutar sus actividades bajo los más altos estrictos estándares de seguridad y de salud. Expertos en el mundo indican que al menos son 2 años que la población mundial se mantendrá en fase de convivencia con el virus, por lo cual las proyecciones a futuro del teletrabajo evidencian aún más la necesidad de establecerlo como una práctica recurrente. Con la realización de Catherine Aguirre, informó Sara Naranjo. Más adelante, luego de la pausa, queremos agradecerles en esta emergencia sanitaria. Los primeros resultados empiezan a cristalizar. María Lanchimba, una madre de escasos recursos económicos junto a su hijo con discapacidad, recibieron sus medicinas.
Los días de angustia eran eternos para María Lanchimba, pensando en la necesidad de trabajar para poder adquirir insulina para su diabetes, además de los medicamentos para controlar la epilepsia de uno de sus hijos, quien tiene discapacidad intelectual. Tengo mi hijo también discapacitado, toma medicamento de carbamacetina de 400 y yo también necesito indicta 2 viajes al día. Luego de presentar su caso, uno a uno se hicieron presentes los corazones solidarios. Y bueno, sabemos que la salud para todos es bastante indispensable, entonces obviamente que las circunstancias para muchas personas enfermas de diabetes, en mi caso también particular, es bastante compleja y conseguir en este momento medicinas es difícil, entonces tratar de ayudar con lo que uno pueda, pues con mucho gusto. Comprometidos como medio de comunicación para que no salga de casa, recorrimos sectores del norte y sur de la ciudad receptando los medicamentos. Ya vendrán tiempos mejores. Con la ayuda de todos tenemos que salir adelante y principalmente pedirle al gobierno que ayude. Con medicinas suficientes incluso para ayudar otros casos igualmente necesitados, llegamos hasta la casa de María, quien con lágrimas, esta vez de felicidad, no podía creer la buena nueva. Ya no tengo preocupación de comprar porque no tenía para comprar, no podíamos salir porque ya tengo pastillas para mis hijos y para mí también tengo medicamento. Gracias, señorita, con todo. Le agradezco mucho a todos, que siga donando a todos que necesitamos. Y es que son más de 500 familias necesitadas, identificadas por la Fundación Jonathan, a quienes esta campaña TVC Te Quiere a Salvo anhela llegar con un granito de arena que les permita tener mejores días durante esta crisis. Por ello insistimos en invitar a ciudadanos, familias y empresas a sumar su contingente, sea con ropa, alimentos no perecibles o medicinas. En casa de cada uno de ustedes, muchas de las veces tenemos sillitas de ruedas que ya no sirven, mucho no, porque dejaron de usar algún familiar, unos bastones, un colchón, una cama, pañales, todo necesitamos para poder favorecer en este estado de emergencia a nuestros niños con discapacidad. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número 0992 64 82 73. Para evitar que salga de casa, recolectamos su donación o puede hacer su aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 32 67 96 82-04 con el RUC 1792 00 55 74 001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con cámaras de Omar Flores, en Quito informó Adriana Rojas. Definitivamente da gusto cómo ha sido acogida esta campaña, amigos televidentes. Muchísimas gracias, miles de gracias. Es lo que caracteriza a los ecuatorianos, esa solidaridad. Gracias por sumarnos todos para apoyar a los más necesitados, a esas personas vulnerables. Necesitamos también comida, ropa, alimentos. Todo eso pueden hacer sus donaciones llamando al número telefónico que vamos a poner nuevamente en pantalla, que es el 099-264-8273. Arrimando el hombro, porque vamos a salir todos adelante en este país, en el Ecuador. Saldremos adelante, amigos televidentes. Y aprovechando también el Día del Trabajador, agradecer a todo el equipo que conforma el noticiero de TVC, a todo ese equipo técnico, periodístico, que hace posible que todos los días les informemos, amigos televidentes. Un feliz Día del Trabajador y hay que seguir manteniéndolos informados y gracias por acompañarnos todas las noches y confiar en nosotros. Diariamente, desde la Gobernación del Guayas, se entregan 1.600 fundas de víveres a las familias más vulnerables que habitan en los diferentes cantones de esta provincia. Vamos a ver a continuación. Este personal voluntario alista todas las fundas que forman parte de los kits de alimentos que entrega la Gobernación del Guayas a las familias más vulnerables. Diariamente se reparten 1.600 kits. Donde ha habido mayor vulnerabilidad, donde hay mayor precariedad, donde hay extrema pobreza y sobre todo donde han habido casos de contagio o donde lamentablemente han habido más casos de personas fallecidas. Todas las donaciones que llegan hasta el centro de acopio instalado en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil es gracias a la empresa privada.
diferentes tipos de productos, desde banano, nos ha llegado piña. De hecho, la canasta que entregamos está avalada por nutricionistas del Ministerio de Salud Pública. No hemos gastado ni un solo centavo, no porque no queremos, sino porque no tenemos. La gobernación de la provincia del Guayas no tiene un presupuesto para ejecutar. Tenemos todavía material suficiente para poder dotar de la misma cantidad, es decir, estamos hablando de casi 60.000 kits de alimentos, 60.000 hogares que se van a beneficiar. Una de las últimas donaciones es vitaminas y leche para mujeres embarazadas, que serán repartidas a través del Ministerio de Salud Pública. Son jarabes, son vitamina C, son implementos, medicamentos, suplementos también alimenticios que van a ser utilizadas sobre todo para el embarazo, para las mamás que están embarazadas y para las mamás que acaban de dar a luz. Informó Carlos Julio Gurumendi. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó una serenata para el personal médico del Hospital del IES San Francisco, ubicado en el norte de Quito. Esto a propósito de la conmemoración del Día del Trabajador y como reconocimiento a la labor de atención a los pacientes con coronavirus. Canciones alegres, pero siempre con un enfoque educativo para que la comunidad recuerde las normas de bioseguridad indispensables para frenar la propagación del coronavirus, fueron el repertorio de la serenata para el personal médico del Hospital IES San Francisco, ubicado en el sector de Carcelén, en el norte de la capital. Es decir, tiene que ser integral. Nosotros no queremos ser esa institución sancionadora, esa institución que solo controla, sino que también tiene que educar, tiene que informar a la ciudadanía. La banda de la Agencia Metropolitana de Tránsito y Municipal participaron del acto que se realizó también a propósito de la conmemoración del Día del Trabajo. Siempre estamos como AMT con la banda Alto Control dando este tipo de motivación para, como mencionan nuestros cantantes, que de esta salimos todos. Médicos, personal hospitalario e incluso familiares de los pacientes de esta casa de salud disfrutaron de la música y se llenaron de energía para continuar con sus actividades. El personal realmente se motiva porque dice, hay alguien que reconoce el trabajo que hacemos diariamente. Autoridades del Hospital IES San Francisco estiman que han direccionado a distintas casas de salud a 1.500 pacientes con coronavirus. Somos una unidad que receptamos a todos los pacientes en la primera fase. Y de ahí nosotros referimos a los hospitales centinelas. En las afueras de los hospitales IES Quito Sur y Carlos de Andrade Marín también se realizó este acto musical, el cual se aspira a replicar en los barrios de la urbe. Informó Sofía Vintimí.